Se habla de un aumento salarial responsable, pero ¿cuál es la forma más idónea de aplicarlo y sobre todo de sostenerlo? Leonardo Arguello, economista y docente, nos dará detalles y sobre todo su análisis de esta reciente decisión. Bienvenido nuevamente a Café Vital, Leonardo. Muy buenos días, Víctor. Un cordial saludo pues a la audiencia de tu programa Café Vital. Y bueno, por acá la orden. Te escucho. Perfecto. Oye, ¿qué criterios técnicos pueden definir un aumento salarial responsable dentro del contexto que estamos viviendo nosotros? En atención a tu planteamiento, Víctor, y estimada audiencia, fijémonos que estas declaraciones por parte de la Presidencia de la República pues no deja de generarnos bastante ambigüedad e incertidumbre. Decimos esto porque al indicar que el aumento sería gradual y sostenible, pues realmente no se está yendo al fondo del asunto, ¿no? Aparte de eso, que ese discurso se enlazó pues con otras premisas, ¿no? Dependerá del levantamiento de sanciones de Estados Unidos, ¿ok? Sabemos que todavía están vigentes unas medidas de este tipo que tienen que ver con el Banco Central de Venezuela, pero también señaló que era pertinente un nuevo modelo tributario, una nueva institucionalidad y recursos que permanecen bloqueados en el exterior, ¿no? Pero realmente al corazón, al fondo del asunto no se fue. Por el otro lado, que para contextualizar pues este tema del salario mínimo, yo creo que es importante que recordemos el contexto con el cual nosotros arrancamos este año 2026. Cerramos el 2025 con una inflación de un 475%, una devaluación de nuestro signo monetario un poco más por encima del 400%, ¿okay? Tenemos una liquidez monetaria, la cantidad de bolívares que están circulando en la economía, que estuvo cercano al 600%. Entonces, a esto pues literalmente tenemos un concepto de salario mínimo nacional, al menos en el sector público, que es simplemente letra muerta, ¿no? Porque es muchísimo menor de $0,50, ¿ok? ¿Qué permanece en términos de ingreso general o promedios de ingreso en el sector privado? Pues la dinámica que al respecto, la metódica que al respecto pues tiene el sector privado de la economía nacional, ¿ok? Entonces todo este conjunto de elementos pues nos genera un panorama, si se quiere, pues bastante rudo y que nos ha llevado a toda esta situación de reclamo con toda la razón del mundo en términos al salario mínimo nacional. Ahora, Víctor y estimados escuchas, colocarle el monto, colocarle la cantidad a este salario mínimo no deja de ser un ejercicio bastante difícil. ¿Por qué señalamos esto? Por la falta de opacidad, por la falta de transparencia en la divulgación de cifras oficiales, de datos oficiales que tienen que ver con la economía. Si bien es cierto, sobre todo a finales del último trimestre, de este trimestre del 2026, se han estado revelando algunos datos. Por ejemplo, nosotros no conocemos las estadísticas del sector laboral venezolano, cuántos empleados tiene el sector público con certeza, cuántos empleados tiene el sector privado, cuántos números de pensionados y jubilados hay. Tenemos en un marco legal que la Constitución nos señala que el salario mínimo nacional deberá permitir vivir al trabajador y a su familia una vida con calidad. Y entonces, si tomamos como referencia ese indicador tan significativo que tiene la economía venezolana como es la canasta del Sendas, pues la canasta del Sendas nos señala que el nivel de ingreso que debería contar un trabajador, ¿verdad?, para tener acceso a todo un conjunto de bienes, unos servicios básicos y algunos productos de higiene y aseo, está alrededor de $647. Ahora, Víctor, fijémonos una cosa, y queridos escuchas. El tema es si eso es realista, ¿no? Exactamente, para allá voy. Hay otro dato que no tenemos, ¿no? Ahora en esta situación política, luego del 3E, de los eventos políticos que ocurrieron, donde resulta así y acontece que la administración de los recursos financieros, producto de la venta de nuestro principal recurso minero, como lo es el petróleo, pues lo lleva a un país extranjero, Estados Unidos, y a través de una figura financiera que es un fondo fideicomiso que está en un país del Medio
Medio Oriente. Entonces tenemos unas cosas ahí que nosotros realmente nunca habíamos tenido, nunca habíamos vivido, pero sobre todo que desconocemos en este momento realmente, al cierre del primer trimestre, cuánto dinero ha generado, ¿sí?, la economía petrolera. Eso es otro dato que también desconocemos. Pero volvamos para acá, para en este sentido, el monto fijo, ¿tú consideras que debería ser en bolívares o debería estar indexado al tipo de cambio? Creo que en los actuales momentos, con otros elementos que voy a dar, creo que tiene que estar presente la indexación. Okay. Porque en anteriores programas donde hemos estado dialogando sobre el tema, hemos señalado la ausencia de un plan macroeconómico que busque estabilizar la economía venezolana, sobre todo en términos de la tasa de cambio, de la inflación, de la liquidez monetaria, entre otros elementos. Entonces, hagamos un ejercicio, estimados escuchas, ¿sí? Pensemos que el salario mínimo se va a colocar en lo que está en el 50%, por ejemplo, de lo que está proponiendo el sector de los trabajadores, que propusieron un salario mínimo de $200, ¿correcto? Okay. Y pensemos, ¿verdad?, en un momento determinado, en 1 millón de trabajadores, ¿ok? 1 millón es un 1 con 6 ceros, ¿correcto? Y usted le va a pagar $100 de salario mínimo, ¿ok? Eso conlleva el hecho de que a esos 6 ceros usted le va a agregar 2 ceros más, ¿correcto? Ok. Y usted paga 12 meses de sueldo y 3 meses de aguinaldo. No le vamos a agregar más nada, ni prestaciones sociales, ni bono vacacional, ni otros beneficios. Eso le da a usted 1.5 millardos de dólares en un año, pero para el primer millón de trabajadores. Entonces, ¿qué oímos nosotros de comentarios? Que alrededor de aproximadamente en la economía venezolana hay 3-4 millones de trabajadores. Hay cerca de 3 millones y medio de pensionados y jubilados que van a pedir, con toda la razón del mundo, que sus pensiones y jubilaciones estén homologadas al salario mínimo nacional. ¿Ok? ¿Dónde estarían los recursos, Víctor? Okay. Porque cuando empezamos en vista de esta situación que conoces muy bien, y bueno, como economista y como venezolano también, realmente lo viable en términos de monto para ti, ¿cuánto sería lo que debería estar? Yo creo que antes de monto, Víctor, yo creo que nosotros necesitamos un gobierno que dentro de los elementos de este plan sincere realmente. Tenemos el 1 de mayo allí y es el tema que todo el mundo está discutiendo y pensando y esperando que se diga. Yo creo que realmente el gobierno nacional se va a ir por la vía del bono. ¿Y ese bono en cuánto debería estar? Pudiera ser que ese bono esté alrededor de los $100. ¿Qué opinas tú de esa teoría, que de hecho la hemos publicado en nuestra cuenta @Café Vital Radio, de que el bono de guerra va a pasar a ser parte del salario? ¿Eso lo ves viable? Eso pudiese ser viable, sería significativo, no suficiente, no va a ser suficiente, no le va a permitir mejor calidad de vida a la familia, pero Víctor, recuperaríamos el concepto de salario, que lo tenemos literalmente perdido, sobre todo en el sector público, ¿correcto? Sí. Porque pasaríamos entonces de un 0,40 dólares, que son estos 130 bolívares, a tener aproximadamente, si convierten en salario los bonos, ¿verdad?, $190. Se establecería un salario mínimo base bajo el cual ir paulatinamente, ¿verdad?, aplicando medidas de incremento que vayan mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces, yo creo que particularmente pienso que se va a ir por la vía de la bonificación. Pero, Víctor, lo que señalaba al comienzo, que necesitamos realmente que el gobierno se sincere con su nómina. Claro, eso con ya el tamaño del Estado, ¿no? Inclusive en la próxima entrevista, es decir, si el gobierno hace los correctivos, es decir, sincerarse con la nómina, reducir la burocracia que es altísima, también lo que hemos hablado acá, que es la carga fiscal, si hace estos correctivos y otros, ¿tú también consideras que a lo largo del año, como se hizo en otras épocas, debería realizarse distintos ajustes? Es decir, progresivos en menor cantidad para irse adecuando a la realidad económica del país. Sí, estamos totalmente de acuerdo, Víctor, porque hagamos un ejercicio, sabemos muy bien que el bono de guerra se incrementó en el transcurso de este primer trimestre, ¿correcto? En esta situación actual que tenemos. Ese monto fue aproximadamente
Víctor, de un 42%. Ujú. Y el aumento del bono de guerra. Ajá. ¿Cuánto nos está diciendo el Banco Central de Venezuela que se incrementó la inflación en el primer trimestre? 71%. Sí. Y particularmente cuando revisamos el renglón de ese IPC, porque recordemos que es un índice general de precios al consumidor, y hay varios subsectores. Cuando revisamos el subsector alimentos y bebidas, resulta que aumentó no menos de un 60%. Claro. Listo, Víctor, se lo devoró. Claro. Se lo devoró. Y en este sentido, Leonardo, ¿qué opinas tú también de las propuestas de dolarización? ¿Realmente con la dolarización tendríamos ya un buen final o proceso de finalización de esta marcada inflación? Es decir, la pregunta es, ¿dolarización implica cese de la inflación en el país? Yo no creo que nosotros tengamos condiciones en nuestra economía para la dolarización, Víctor. Aparte de que eso nos generaría, o pienso yo particularmente en las primeras de cambio, las desigualdades sociales. Yo sí creo que realmente hay que buscar acomodar la actividad política, económica y social del país. Yo creo que deberíamos apostar realmente a tener... ¿Cuáles deberían ser estas condiciones para la dolarización, Leonardo? Sí, tener realmente un plan económico. Sí, creo que hay que reconfigurar el tamaño del Estado. Sí, creo que hay que revisar con urgencia el tema tributario, ¿sí? Y reducir la carga tributaria para que los actores económicos puedan reinvertir, y reinvirtiendo se vaya incrementando paulatinamente la producción económica y de una u otra forma se genere más empleo. Sí creo que hay otro tipo de medidas que el país puede adelantar, aparte de que tenemos siempre, digámoslo en términos figurativos, ese colchón que nos puede ayudar bastante, como es el tema del ingreso petrolero, ¿no? En esta reconfiguración que tiene tanto la industria como el sector en términos generales. Ok, y una vez realizado, digamos, estos correctivos a nivel de la política económica venezolana, si se insiste en la vía de la posible dolarización, ¿cuáles deberían ser los primeros pasos? Ya una vez estabilizado el tema del aspecto tributario, la reducción de la nómina del Estado, porque se dice mucho que de alguna u otra forma ya al dolarizar, pues obviamente se desmonta este control cambiario que ha sido, prolongadísimo, y que también influye en la inflación, sobre todo ahora que tenemos tantas monedas y entra también la tasa Bitcoin, entonces te cobran en bolívares pero te miran como referencia al Bitcoin, etcétera, ¿no? Sí, fijémonos, es que tenemos una situación en términos generales configurada en este primer trimestre, pues tan anómala, tan extraña, tan llena de tanta incertidumbre como te lo venía diciendo, y entonces creo que la primera variable que tiene que acomodarse es necesariamente la variable política, ¿ok? La Constitución nos señala a nosotros unos elementos en términos cuando hay vacío en la presidencia de la República. Creo que deberían cubrirse las instancias legales que señala la Constitución en términos de la presidencia de la República. Eso nos llevaría a un escenario de elecciones y que los ciudadanos, o como decimos en términos generales, el pueblo, pues escoja en ejercicio de la democracia cuál es la salida política que el pueblo considera que es la más viable en este momento. Entonces, la primera variable que habría que acomodar sería la variable política. Obviamente eso nos llevaría entonces a revisar y a normalizar estas relaciones tan, entre comillas, anómalas que tenemos en términos de administración de recursos en nuestra economía, etcétera, etcétera, porque es parte de nuestra soberanía, son nuestros elementos. Entonces, todo ese conjunto de elementos tendrían que volver a lo que señala nuestro marco, nuestro contexto legal. A mí me llama mucho la atención ese concepto de la soberanía, porque nosotros estamos viviendo acá realmente una dolarización del acto. Es decir, todo se toma el dólar como referencia, se paga en bolívares y se devalúa permanentemente el bolívar. Entonces, realmente dolarizar implica una pérdida de la soberanía. Es decir, seguimos siendo venezolanos, los ecuatorianos, por ejemplo, siguen siendo ecuatorianos y tienen su dólar, igualmente en Panamá. Pero a nosotros realmente lo que nos falta es formalizar la dolarización, porque esta es una economía tóxica cada vez más monstruosa, donde tú vas a una tienda y tú tienes que preguntar qué tipo de tasa, qué precio, de casualidad no tendrás una promoción con un precio en divisa y otro precio en bolívares, o te genera molestias. Yo tuve recientemente una molestia con una tienda, que de hecho lo voy a publicar en redes, que me hizo trasladarme de un punto de mi casa hasta donde ellos están, de Baruta al Millennium,
para comprar un producto y cuando llego a la tienda, no, es que tenemos una promoción y el precio que te dimos en divisa, pero como lo vas a pagar en bolívares, es otro y la diferencia eran de $20, imagínate tú. Entonces, ¿sabes? Se cae en toda una serie de dinámicas tóxicas, perversas, incómodas, que lesionan realmente tu calidad de vida, que realmente la solución, mira, no sería ya irnos de plano por la dolarización para desmontar toda esta serie de estructuras que al final lo que hacen es lesionar la calidad de vida de todos los venezolanos, desde el que va a adquirir el producto y servicio como hasta el mismo comerciante que al final se ve obligado a cerrar la tienda porque entre el poco consumo y la carga fiscal pues no le es viable tener el establecimiento, pues. Fíjate que en términos de lo primero que señalaste en cuanto a la soberanía y el signo monetario a los efectos de dolarizar, ¿verdad? Para poder dolarizar la economía, entonces tiene que reformar la Constitución. Porque la Constitución señala que nuestro signo monetario es el bolívar. Entonces eso implica el cumplimiento de un procedimiento legal. Entonces no es tan de una vez que yo salgo como máxima autoridad ejecutivo del país, vamos a dolarizar. El asunto no es así. Entonces puntualicemos ese punto ahí. Sabemos que hay un procedimiento legal a través de una reforma de la Constitución. La Constitución señala cuál es la vía, si tiene que ser un referendo, si tiene que ser una consulta, etcétera, etcétera. Eso está establecido por ahí. Luego vienen las deformaciones que tiene este sistema mixto de pago que nosotros tenemos en el país, porque pagamos en bolívares y tenemos un precio si pagamos en bolívares, cuando pagamos en dólares y pagamos en dólares en efectivo, o el que tiene el beneficio de una cuenta digital tiene otras condiciones de compra-venta que son totalmente mejores al que está pagando en bolívares, Víctor, eso no tiene discusión, ¿no? Y en los estados fronterizos del país resulta ser que no únicamente te transas en pagar en bolívares o en dólares, sino que también te transas en pesos colombianos, ¿no? Entonces, y algunas personas inclusive en menor cantidad, inclusive pueden pagar hasta en euros, ¿no? Y en este caso, la indemnización de los sueldos al dólar pudiera ir ayudando a desmontar. Pudiera ir permitiéndonos, ¿no? Pero sola la medida, Víctor, la medida de la indexación no nos va a ayudar. Fíjate que la hemos vivido en el 2025 cuando vinieron e indexaron el bono de guerra. Correcto, es una medida puntual. ¿Se ha mejorado la situación con la inflación, al menos por ejemplo en alimentos? No, ¿verdad? Porque sabemos que hay otras variables que están interactuando. Por eso hablamos de la necesidad de un plan y del establecimiento de objetivos y metas paulatinas que puedan ir reduciendo ese fenómeno y le permitan a nuestro sistema monetario ir recuperando el poder de compra. Pero con acciones unilaterales cortas no vamos a hacer absolutamente nada. Fijémonos que, por ejemplo, en las medidas presidenciales se señaló el nombramiento de una comisión, ¿verdad? Si mal no recuerdo que así lo señala la declaración, una comisión de diálogo nacional constituida por gobierno, sector privado, pensionados, jubilados y trabajadores. Nosotros sabemos ya cuál es la posición del sector privado. ¿Qué señala el señor privado? Hay que reformar el marco legal, ley del trabajo y demás leyes afines, porque resulta ser que el esquema actual de prestaciones sociales en el discurso del sector empresarial no es viable en este momento. Los pensionados y los jubilados tienen su discurso, los trabajadores activos tienen su discurso, pero ¿cuál es el discurso del gobierno puntual? No lo tenemos, Víctor. Lo que tenemos es un aumento gradual y sostenible. Entonces tiene que haber, vuelvo y repito, no puede ser una medida unilateral, tiene que haber un conjunto de acciones que permitan que paulatinamente se vayan fijando metas de reducción de inflación, metas de reducción de la liquidez monetaria, que entre más bolívares estén circulando, más inflación se genera, porque entonces tenemos bolívares y los actores que tienen bolívares salen a hacerle presión al dólar, porque buscan protegerse en el dólar. Hay que bajar el encaje legal para que los actores de la economía puedan obtener financiamiento, entre otros. Hay que reducir la carga tributaria, ¿verdad? Porque fijémonos que tenemos un esquema salarial alrededor del sector privado, ¿no? Que más o menos en promedio, Víctor, si lo revisamos, está alrededor, cuando tomamos en cuenta los tres principales sectores de tipos de trabajadores: obrero, personal técnico y directivo, el promedio de salario que deben esa gente está alrededor de $500 y $600. Y la economía del sector privado viene funcionando, entonces, pero ¿producto de qué? Producto de que el sector empresarial se ha diseñado un plan de trabajo,
¿ok? Entonces tú, sector público, ¿ok? Porque no te miras en ese espejo, Claro. ¿verdad? Y vamos entonces a tomar la medida. Pregunto yo, ¿tendrá una empresa del sector privado un trabajador que no le produzca? No lo va a tener, Claro. porque es una carga negativa. Exacto. Exactamente, que andan buscando constantemente el empresario tener mejores y mayores condiciones económicas de seguridad, de certeza, para poder desarrollar mejor su actividad económica. Así es. Esa deuda la sigue manteniendo el gobierno nacional en este esquema de estos planes en torno al concepto del socialismo del siglo XXI, que realmente no han dado los frutos esperados. Sí, que ya inclusive, bueno, una aparente rectificación o disposición a revisión y cambio. El tema es que, claro, hay medidas que son necesariamente un poco más inmediatas, como lo que pudiera ser ahora para el 1 de mayo, Claro. este monto, que preferiblemente sí debería ser indexado, pero hay otras medidas que quisiéramos que fuesen muchísimo más rápidas, más diligentes, pero que van a requerir de tiempo, que son, por ejemplo, estas comisiones de diálogo, que sí, en esencia son positivas, pero también creo que el Claro, fíjate que mucho, sí. ¿no? Sí, fijémonos que hay una medida rápida, Víctor, que no cuesta un bolívar, no cuesta nada, que el gobierno nacional puede implementar. ¿Cuál? Divulgar los datos oficiales de la economía. Si lo vienes haciendo a cuentagotas, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿por qué no divulgas toda la información del comportamiento de la economía? ¿Quieres restablecer relaciones con el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario necesita conocer los datos estadísticos de la economía venezolana. Entonces, divúlgalo. Al momento que los números no te gusten, oye, no estamos en una situación de que si los números nos gustan o no nos gustan. Estamos en una situación que queremos todos empujar para corregir los daños, los desperfectos que tiene el sector político, económico y social del país. Entonces divulga los datos. Si tú divulgas los datos, entonces las propuestas pueden sincerarse aún más. Necesitamos que el gobierno de Estados Unidos nos informe realmente cuál es la cuantía del ingreso petrolero que se está enviando al país. Eso es prioridad. Pues, bueno, esto es un tema, y hablando de datos, Leonardo, en estos 5 o 6 minutos que nos quedan, ¿nos puedes dar las cifras de los indicadores de cierre del mes de marzo? Bueno, fijémonos que en términos, para que hagamos un resumen de los principales datos que podemos obtener del comportamiento de la economía venezolana en este último trimestre en este primer trimestre, del 2026, tenemos que el Banco Central de Venezuela divulgó la tasa de inflación, 71,4%. El índice general de precios al consumidor. De aquí entonces salimos, Víctor, el índice nacional de inflación en alimentos, 61,2%. Cuando vemos los indicadores que levantan ONG y otros observatorios de la economía de la sociedad venezolana, como es el caso, por ejemplo, de CEDICE, o como el caso del Senda, o como es el caso de la Cámara de Comercio de Maracaibo, o como lo hacemos nosotros en Actualidad Económica Venezuela. Por ejemplo, tenemos que en Trujillo el indicador de inflación de cierre de marzo en alimentos es de un 20%, pero tenemos un acumulado para el primer trimestre de un 52%. Cogedes nos dio una inflación en alimentos del 17% y un cierre para el primer trimestre de un 34%. Maracaibo, la Cámara de Comercio, señala que la inflación al cierre de marzo es de un 11% y el cierre del trimestre es un 49%. Se dice no ha revelado todavía sus datos de inflación para el cierre del primer trimestre, y el Senda nos informó en febrero que la inflación en alimentos estuvo en un 13% para ese mes de febrero, y que presentaba el costo de la canasta alimentaria a un 645%. Víctor, ¿qué nos dice? Importante, la inflación interanual, que también la divulgó el Banco Central de Venezuela para el primer trimestre, 649%. ¿Qué nos está señalando en la práctica para que el escucha tenga una idea? Que los artículos que usted compraba en marzo del año 2025, ahora en marzo del 2026, literalmente le están costando 7 veces más. Y eso es lo que nos dice el indicador interanual. Nos está hablando que la liquidez monetaria en un 600%. Eso es rudo, porque más dinero inorgánico en la calle le hace presión a la tasa de cambio del dólar, y por eso observamos una tasa que cerró en el primer trimestre en un 48%.
es rudo el incremento que tiene. Entonces son unos indicadores que nos están señalando que realmente no tenemos ninguna situación de mejoría, ¿verdad? Sobre todo en términos de inflación. Y en este contexto de la discusión del aumento del sueldo salarial, pues, Víctor, vamos a tener un comportamiento parecido a lo que le pasó, vuelvo y repito, el bono de guerra. Pero es verdad que, como lo dije anteriormente, aumentó en un 42%, ¿verdad? Para un pequeño sector de la población, porque no todo el mundo, Víctor, no todos los trabajadores devengan bono de guerra, ¿no? Ahí hay una desigualdad social. Entonces tú dices, wow, aumentó 42%, pero la inflación cerró en 70%, 71%, listo, se diluyó. Ese es el reto. Y por eso tenemos que apostar a reformas dentro de las cuales tenemos que tener un plan macroeconómico que comience a corregir estas fallas estructurales que viene presentando la economía venezolana. Así es. Gracias, amigo Leonardo. Cuentas en redes sociales para ver. Le invito a los escuchas a que visiten nuestro proyecto de análisis de la economía, @Actualidad Económica Venezuela. Por ahí podemos interactuar. Y bueno, Víctor, como siempre, pues por acá labor con el mayor de los gustos, pues para hablar sobre el tema del comportamiento de la economía venezolana. Seguro. Gracias, que estés muy bien. Un gran abrazo. Veremos qué pasa en los próximos días de aquí al tan anhelado 1 de mayo. Yo creo que lo mejor, lo más sano es, por una parte, bueno, no hacerse expectativas, pero no rendirnos, no ser pasivos, sino dentro de lo que nos permite, por supuesto, nuestra Constitución y amparado en los sectores donde podamos estar representados, pues exigir los correctivos y la celeridad necesaria en esta situación que nos compete, por supuesto, a todos, porque la economía es una gran cadena de si hay personas con sueldos muy limitados, no hay consumo, y eso quiere decir que tampoco hay empresas, comercios que estén en condiciones de ofrecer productos y servicios, ¿no? Entonces, al final es un problema de todos. Gracias, de verdad, Leonardo, por tu excelente explicación. Amigos, vamos a una pausa de nuestro programa y a la vuelta mucho más de Café Vital.